El sol ya comenzaba a descender cuando Valeria montó en la carreta junto a Naji, su guerrero apache, y el eco de ruedas crujientes rompía el silencio pesado del desierto. En sus ojos brillaba una esperanza tan intensa como el calor que les envolvía, pero bajo esa luz vibrante se ocultaba una sombra de temor que ningún horizonte prometedor podía disipar por completo. El paisaje árido del oeste se extendía infinito bajo un cielo donde el azul intenso se mezclaba con la tierra polvorienta. El aire calentaba la piel con un aliento seco, y el constante rechinar de las ruedas contra las piedras parecía el latido trastocado de una tierra vieja y a la vez siempre nueva. El polvo se alzaba en columnas leves tras el lento avance de la caravana, perfumando el ambiente con el aroma cálido y terroso de la tierra reseca, mientras pájaros distantes rompían con su canto la quietud sofocante. Valeria avanzaba con el peso de viejos sueños y la determinación que le había dado el sufrimiento. Su rostro, marcado por el sol y las noches sin cuna, reflejaba la mezcla perfecta de fortaleza y vulnerabilidad. Naji, a su lado, silencioso y vigilante, encarnaba la sabiduría ancestral de su pueblo. Sus ojos oscuros observaban cada detalle, escuchaban cada susurro del viento y advertían del peligro antes que el más avesado pudiera sospecharlo. Entre ellos no hacía falta palabras. Era la armonía callada de dos almas unidas por la necesidad de un nuevo comienzo, atravesando juntos la vastedad de un mundo hostil. Mientras la caravana avanzaba, Valeria comenzó a notar gestos furtivos, miradas esquivas entre algunos viajeros y susurros que se ahogaban cuando ella se aproximaba. Algo no encajaba entre esos hombres de rostros curtidos y manos firmes, acostumbrados a la incertidumbre, pero ahora encubriendo algo más oscuro. Durante una breve parada junto a un arroyo seco, su curiosidad la llevó a recorrer con cautela uno de los vagones más alejados. Allí, escondido tras una tabla mal ajustada, descubrió un compartimento secreto que revelaba un arsenal prohibido, armas ocultas, polvo de pólvora y paquetes cuyos bordes delataban la presencia de minerales venenosos y mortales. El corazón de Valeria se aceleró y una fría corriente le recorrió la columna. La amenaza que tanto había querido dejar atrás ahora se infiltraba silenciosa a su alrededor. Naí percibió su tensión y sin palabras la tomó de la mano, con firmeza. En su mirada, la misma oscuridad vigilante que ahora se había instalado en el campamento. El guerrero apache sabía que no era casualidad, que la sombra del peligro acechaba más cerca de lo que cualquiera hubiera querido admitir, y que debían prepararse para lo peor. La noche cayó como un manto silencioso teñido de azul profundo, y las llamas de la fogata proyectaban figuras danzantes que parecían guardar secretos. Entonces, entre los vagones, Naí detectó movimientos furtivos, siluetas que se deslizaban con cautela y no pertenecían a ningún viajero noble. La certeza de que alguien sabía demasiado sobre la peligrosa verdad que Valeria había descubierto se volvió una fría punzada en su pecho. Nada podría dejarlos al descubierto, nada debería ser revelado. La caravana, hasta entonces símbolo de esperanza, se había convertido en un laberinto de sombras y traiciones. Muchos compañeros de viaje que siguen nuestras leyendas a través de estas tierras olvidadas nos han contado que el destino o el traicionero algoritmo de YouTube a veces anula sus suscripciones sin aviso. Antes de que el próximo camino peligroso se revele y ocurra un nuevo giro,
Echa un vistazo rápido allá abajo y asegúrate de seguir siendo parte de nuestra banda, para no perder el hilo de esta historia. No queremos que pierdas ninguna de las voces que resuenan en este valle. Verifica tu suscripción ahora y únete a nuestra saga. La noche se cerró sobre la caravana como un velo denso y silencioso, y el aire nocturno se impregnó de una tensión que parecía absorber los susurros y los pasos cautelosos entre los vagones. Valeria y Naí permanecían juntos, sin pronunciar palabra, conscientes de que el conocimiento del peligro que ahora portaban los había convertido en blancos invisibles para ojos que no dormían. Ella sentía la piel erizarse cada vez que una sombra pasaba demasiado cerca, como si las paredes mismas del convoy ocultaran miradas afiladas y corazones divididos. Naí apretaba la mano de Valeria con suavidad, transmitiéndole fortaleza desde su silencio. La lealtad dentro de la caravana se había fracturado en grietas invisibles, y las alianzas ocultas bajo pactos y susurros desafiaban la armonía que se suponía debía mantener el grupo unido. Nadie parecía seguro, ni siquiera entre los 10 hombres y mujeres que horas antes compartían risas y esperanzas. En un momento, cuando la luna se alzó alta y las estrellas temblaban distantes, Valeria distinguió una figura en la penumbra que no pertenecía a ninguno de los viajeros conocidos. Sus movimientos eran estudiados, metódicos. La piel en la nuca se le erizó cuando comprendió que ese vigilante desconocido observaba cada uno de sus pasos con interés malsano. Naí, atento al más mínimo cambio, entrecerró los ojos y mostró una inusual rigidez en el cuerpo. Sabía que aquella amenaza iba más allá de simples miradas esquivas. Era una sombra al acecho, paciente y silenciosa, capaz de desgarrarles la vida si se descuidaban. La caravana entera parecía contener la respiración. Algunos viajeros dedicaban miradas furtivas a Valeria y Naí, sopesando con cautela sus próximas acciones. La desconfianza se había convertido en un veneno que gota a gota corroía la unión que alguna vez tuvieron. Valeria sintió cómo el peso de la responsabilidad la aplastaba. Proteger al guerrero apache y mantener el secreto mortal era ahora una prisión invisible que confinaba su esperanza y urgía su instinto. En ese ambiente cargado, decidieron mantenerse alertas y no tentar la suerte con palabras que pudieran delatar su conocimiento. Pero las dudas se extendían como raíces en un bosque oscuro. ¿Había alguien dentro que pudiera entregar esa verdad? ¿A qué precio? Nají, acostumbrado a leer entre las sombras del alma humana, reconocía que la ocasión pedía cautela extrema. Ni una palabra, ni una mirada fuera de lugar. El peligro acechaba en silencio, y su único refugio era la sutil complicidad en el quehacer diario. En los momentos más inesperados, una ráfaga de viento rodaba las pocas hojas secas que encontraban entre los vagones, y el ruido parecía amplificado por la inmensa quietud que reinaba en la caravana. Fue entonces cuando Valeria, desde la linde del campo de visión, vio como alguien colocaba una cuerda tensa entre un par de postes improvisados. La intención era clara: tender una trampa. Las pupilas de Valeria se abrieron con alarma, y sin mediar palabra, empujó con delicadeza el brazo de Nají, señalando el lugar. Él asintió, reconociendo inmediatamente el peligro que ello significaba. Dicha trampa no era una amenaza banal. Pretendía separarlos, quebrar la poca fortaleza que aún poseían. El objetivo sería aislarla, dejarla a merced de enemigos que ya no dudaban en manchar sus manos con sangre por proteger aquel secreto que destaparon. Mientras las ruedas chirriaban y la caravana reanudaba su marcha bajo la frágil luz lunar,
Cada paso estuvo cargado de incertidumbre. Valeria y Naji intercambiaban miradas cargadas de advertencia, pero también de una determinación silenciosa, como si en ese entendimiento tácito creciera un pacto inquebrantable. No podían confiar en nadie, y aún así debían parecer partes inocentes de un tránsito pacífico. El guerrero apache se mantuvo a su lado, con la guardia en alto, atento a cualquier movimiento extraño. Valeria notó cómo el sudor frío recorría su frente, no solo por el calor del viaje, sino también por la ansiedad de lo que vendría en el próximo tramo. Sabían que la traición ya había echado raíces, y ahora encontrarían el momento en que estas raíces tratarían de arrancarlos para siempre. El sonido de un crujido cerca del vagón de carga hizo que Naji se agachara, listo para reaccionar con rapidez, pero el sigilo que habían mantenido hasta ahora comenzó a deshilacharse cuando una cadena de susurros apagados llegó hasta sus oídos. La figura encorvada entre la penumbra avanzaba sigilosa, con la promesa de una emboscada inminente. Valeria quiso gritar, pero el gesto de Naji la silenció. Su mirada transmitía que nada podía ser precipitado, que la paciencia era el arma que ahora debían blandir con mayor fuerza que cualquier espada o rifle. Sin embargo, aunque su cuerpo permanecía quieto, su corazón latía al ritmo frenético de una batalla invisible por sobrevivir a la oscuridad que ocultaba esta caravana. El peligro que antes solo se insinuaba con movimientos furtivos, ahora se revelaba en forma de maquinaciones crueles y planes cuidadosamente trazados para quebrar la pareja. Sabían que el momento decisivo se acercaba y que para salvar sus vidas y proteger el secreto mortal, tendrían que enfrentar la sombra que ya se cernía sobre ellos con toda su fuerza. La próxima etapa del viaje no sería solo una prueba del camino y el cuerpo, sino de la fidelidad y el amor, que podían resistir la fractura sembrada por la trampa que aguardaba. Y entonces, en el silencio denso de la noche, y entre el crujir de los tablones y las ruedas, alguien ya había tendido la trampa fatal para lograr separar a Valeria de Nahi. El aire se volvió denso, electrizado por la amenaza invisible que ahora pendía sobre ellos como un filo cortante, anunciando que la prueba definitiva estaba por comenzar. El sueño se quebró en un instante. Valeria sintió que todo su cuerpo caía en un vacío sin fondo. Cuando la trampa se cerró a su alrededor, una cuerda tensa, apenas visible bajo la pálida luz de la luna, rozó sus tobillos y la derribó con la fuerza de lo inesperado. El polvo se levantó en una nube, mientras su cuerpo golpeaba el suelo, aislándola de la caravana que continuaba su marcha sin detenerse. La distancia entre ella y Nahi creció en segundos imposibles, y el frío de la soledad acudió, afilado y certero. Nahi, a tan solo unos pasos, sintió un segundo de desconcierto antes de que una furia contenida lo llenara por completo. El desastre se había consumado. La trampa había cumplido su propósito cruel. Sin dudarlo, soltó la mano de Valeria y se lanzó a la oscuridad. Sus pasos silenciosos, pero veloces. Cada latido de su corazón era un tambor de guerra, resonando con la urgencia de un hombre que sabe que cada instante perdido puede ser el último. Mientras tanto, Valeria recogía el polvo de sus ropas, el pulso acelerado y la mente afilada a pesar de la desorientación. Respiraba entrecortadamente, sintiendo el aliento caliente del peligro apenas detrás de las sombras. Entonces apareció Taina. Su mirada era una daga ocultando secretos más afilados aún. Valeria no la conocía, pero algo en aquella mujer con la postura desafiante y la tristeza encendida en sus ojos le habló de experiencias duras y cadenas invisibles.
No puedes quedarte aquí sola, dijo Taina con voz áspera pero no carente de cierto calor. Sé lo que persiguen y lo que esconden. No soy quien crees, pero puede ayudarte. Pero nuestra alianza debe ser clara. No. Hay sitio para fantasías. Valeria estudió a Taina, cada músculo en tensión. Necesitaba ayuda y a la vez desconfianza luchaba en su pecho. Pero la amenaza que ahora la envolvía no le dejaba lugar para el orgullo. Con un ligero asentimiento dio paso, aceptando aquel pacto incómodo, el primero de muchos que tendría que hacer en aquella caravana partida. Por otro lado, Nai no tenía más tregua. Sus sentidos se alzaban como alertas en cada rincón, cada eco, cada ruido irregular. Perseguidores implacables intentaban arrebatarle algo valioso, su propia misión de proteger a Valeria, y a un secreto cuya sombra se extendía más allá de la caravana. Su entrenamiento ancestral le convertía en un espíritu furtivo y frío, pero cada movimiento era una carrera contra el tiempo y la traición que crecía dentro del convoy. Los pasos que sentía detrás tenían la composición de la muerte vestida de silencio. Se ocultaba en el sudor frío de la espalda y en el temor quebrado de quienes huían con el pecho en llamas. Naji apretaba los puños, consciente de que perder a Valeria era perder el alma de su lucha. Pero no solo era ella. El destino de todos pendía de un hilo tan delgado como invisible. Fue entonces cuando Taina se decidió a compartir la verdad que llevaba dentro, una verdad que parecía romper el aire mismo con su peso. No es solo el cargamento ni las armas, susurró con gravedad. Parte del secreto mortal está ligado a un bebé, un niño que viaja oculto entre los vagones. La clave para todo. La voz se quebró apenas. Un segundo. Si cae en manos equivocadas, nada podrá detener el fin que acecha. Valeria se aferró a esas palabras como si fueran un ancla en la tormenta. Un bebé. ¿Cómo podría un ser tan pequeño cambiar el destino que se desataba a su alrededor? Pero la mirada de Taina era clara, imposible de ignorar. Naji, escuchando en la distancia, también sintió un frío recorrerle el cuerpo. El enemigo no buscaba cualquier secreto, buscaba la esencia misma de la vida y la muerte mezcladas en un pequeño latido oculto. La noche se volvió más negra, como si el mismo cielo conspirara para tragar la poca luz que quedaba. La caravana se había transformado en un campo minado de dudas y traiciones. Cada paso era una apuesta, cada sonido un aviso. Valeria guardó silencio, consciente de que su supervivencia dependía no solo de sus decisiones, sino de las alianzas que tejiera en la sombra de aquella travesía. Nai volvió a reunirse con sus sentidos alertas, evitando cualquier enfrentamiento abierto, pero siempre esquivando a aquellos que querían arrebatárselo. El guerrero apache sabía que la verdadera batalla no era a tiros o cuchilladas, sino a inteligencia, perseverancia y corazones fuertes que no se rompieran ante una traición. Mientras Valeria y Taina se retiraban a un rincón oculto, trazando su estrategia con miradas cargadas de desconfianza y necesidad, la oscuridad parecía cerrarse sobre ellos. El secreto mortal de la caravana había encontrado un nuevo peso, un nuevo desafío que los obligaría a arriesgarlo todo. Y en medio de esa noche densa, bajo la inmensidad de un cielo que ocultaba promesas rotas, Taina pronunció una última verdad que caló hondo en el alma de Valeria. Si queremos sobrevivir, hay que proteger a ese niño, porque en sus brazos se sostiene el futuro, o la destrucción de todo lo que conocemos. El silencio respondió. El destino aguardaba. Y la caravana avanzaba,
con un secreto tan frágil como mortal escondido en su esencia. El aire parecía volverse aún más denso, un susurro gélido que envolvía cada rincón de la caravana. Valeria y Taina se movían con sigilo, sus pasos ahogados por el crujir levemente amortiguado de la tierra seca bajo sus botas. La lejana luz de la luna apenas delineaba sus figuras, mientras intentaban alcanzar a Naí, consciente de que el tiempo ya no les pertenecía. La oscuridad albergaba secretos punzantes. Valeria sentía latir el peso, el secreto mortal que ahora compartían, una carga demasiado pesada para dos, pero imposible de abandonar. Taina, a su lado, respiraba hondo, su mirada minuciosa flotando entre desconfianza y urgencia, como si cada sombra contuviera la amenaza de un pasado imposible de olvidar. No es solo el peligro que sabemos, dijo en voz baja. Hay fuerzas más oscuras implicadas, y este bebé. Un escalofrío recorrió la columna de Valeria, atrapada en la gravedad de aquellas palabras. La mujer no comprendía aún la total dimensión de aquello, pero la claridad en los ojos de Taina confirmaba cualquier duda. Ese niño era la raíz de una venganza antigua, un enigma que invocaba poderes olvidados y alianzas trágicas que podían convertir esta travesía en una sentencia de muerte para todos. Cuando finalmente hicieron contacto con Naí, la escena que encontraron era terrible e inesperada. El guerrero apache yacía desplomado contra un matorral, la sombra encapuchada aún cerca, un halo oscuro que parecía absorber la poca luz que quedaba en la noche. Un destello rojizo brillaba en la oscuridad. La herida en el costado de Naji sangraba espesa y lenta, cada pulso amenazando con desgarrarlo más. La figura sin rostro avanzaba con paso medido, orgullo cruel en cada movimiento. Valeria sintió cómo la tierra se le abría bajo los pies, la angustia enrollándose en su garganta como un lazo apretado. Con un salto se arrojó hacia la figura encapuchada, pero Taina la retuvo con fuerza, susurrándole que la cautela era ahora la única salvación. «No nos enfrentamos solo a un asesino», advirtió Taina, «sino a un emisor de la facción, rival dispuesto a silenciarnos para siempre». Un frío punzante atravesó la noche. El enfrentamiento se volvía inevitable, y aunque sus cuerpos palpitaban de miedo, sus almas se templaban en el fuego de la urgencia y el coraje. Valeria y Taina formaron un muro silencioso, decididas a defender a Naí y el secreto que amenazaba con romperlos. La batalla que se avecinaba no era solo por la vida, era por el propio futuro que sus corazones se negaban a rendir. La voz tenue de Naí emergió entre suspiros ahogados, un llamado a la resistencia que parecía inquebrantable pese a la sangre que manchaba su piel. Debemos mantenernos juntos. Nunca olvidaré lo que significa proteger, lo que amamos. Sin embargo, la figura encapuchada no estaba sola. Un lento movimiento detrás del arbusto anunció que más acechadores se acercaban, atraídos por el conflicto y dispuestos a aprovechar la fragilidad de ese momento para sembrar el caos. La caravana, ya de por sí un tablero plagado de traiciones, comenzaba a desmoronarse en la oscuridad. Valeria, con las manos temblorosas pero la mirada firme, tomó a Naji por los hombros y examinó la herida. No era superficial. El destino pendía de un hilo tan fino como la piel rota que sangraba bajo sus dedos. El guerrero apache, piedra angular de su esperanza, ahora se encontraba vulnerado, separado de ella en cuerpo y alma por la crueldad de esa emboscada meticulosamente planeada. Entre susurros apresurados y el crujido de ramas quebradas, Taina señaló hacia un sendero oculto. «Debemos alejarnos de aquí. Si nos quedan segundos, debemos cuidarlo, cuidar al niño.
antes de que toda la caravana se convierta en un campo de muerte. El frío de la noche, que hasta entonces parecía solo un manto, ahora se transformaba en una presencia implacable que envolvía sus cuerpos temblorosos y sus espíritus agitados. Valeria sintió una pesada mezcla de ira y desesperanza, la brutal realidad de que el peligro ya no era una amenaza distante, sino un monstruo que los acechaba con precisión mortal. Susurró al oído de Nai, con voz quebrada: «Te prometo que no permitiré que caigas. No aquí, no ahora». Él regaló una débil sonrisa cargada de fuego antiguo, un reflejo de la resistencia que encendía su alma. El niño, esa criatura oculta entre los vagones, vibraba con el peso de un destino más grande que su propia inocencia. La conexión entre todos ellos estaba sellada por el peligro y la traición. El compromiso de proteger ese frágil latido era lo que mantenía viva aquella chispa de esperanza en medio del caos. Los ojos de Valeria se encontraron con los de Taina, un pacto silencioso grabado en la sombra. Esta noche, ningún paso será en vano. El sonido de pasos apresurados se acercaba. Las voces enemigas dictaban el preludio del desastre y de la lucha inminente. De pronto, un grito ahogado resonó en la oscuridad y la figura encapuchada, con un movimiento ágil, desapareció entre los arbustos, dejando tras de sí la amenaza viva y el caos latente. La caravana ya no era un simple convoy de viajeros. Era un campo minado de secretos, lealtades rotas y un bebé cuyo latido pendía de la más temible fragilidad. Y entonces, bajo la sombra de los árboles y el cielo sin luna, Naji, herido y aislado, quedó vulnerable, lejos de Valeria. La batalla por sus vidas apenas comenzaba. El aire estaba cargado de una tensión invisible, como un sudor frío que se pegaba a la piel y no se podía sacudir. Valeria y Taina avanzaban con sigilo, envueltas en sombras alargadas que apenas les permitían distinguir caminos, pero con la firme convicción de que cada instante era decisivo. En cada crujido del suelo seco, en cada susurro del viento, la amenaza parecía acechar más cerca. Las palabras de Taina aún resonaban en la mente de Valeria, grabadas con el peso de una realidad que se negaba a ignorar. Una conspiración que iba mucho más allá del cargamento prohibido y las armas ocultas. Corrupción, mercenarios y exguerreros apache renegados, todos tejidos en una red mortal que convertía a la caravana en una trampa destinada a destruirlos. Se detuvieron junto a un arbusto reseco, donde el aire parecía detenerse. Taina miró a Valeria con ojos cansados, pero alertas, y susurró: «No solo es lo que sabemos. La serpiente se enrosca entre nosotros, y el traidor está más cerca de lo que imaginas». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sospecha ya no era más un secreto, sino una realidad palpable que dividía la caravana como una herida abierta. Cada rostro, cada gesto, cada palabra velada parecía cargar la doble intención de una traición encubierta. Decidieron que debían moverse rápido para proteger a Nai, pero también para despistar a quienes vigilaban sus movimientos. Sus pasos se hicieron un ritmo callado en la noche. Sus ojos, dos faros que buscaban señales entre la penumbra. La luna reveló entre las sombras una figura conocida, pero transformada por la codicia. Milo, uno de los líderes visibles de la caravana, cuya sonrisa antes franca ahora se había vuelto un arma afilada. Valeria lo observó con desconfianza creciente, mientras él hablaba en voz baja con un grupo de hombres cubiertos por capas oscuras, susurrando órdenes apenas audibles. Taina puso un dedo en sus labios
y acercó su voz baja a Valeria. Milo es el corazón podrido de esta caravana. Planea entregar el secreto mortal para su beneficio. No podemos permitirlo. Un peso abrumador cayó sobre Valeria. Aquella revelación no solo fracturaba las esperanzas de un viaje seguro, sino que trazaba un camino hacia una lucha inevitable. El silencio se hizo cómplice de la conspiración mientras ambos se ocultaban tras un bulto de piedra, el polvo levantándose levemente a sus pies. Más allá, los murmullos no cesaban. La traición florecía en plena noche, oscura y venenosa. Valeria sintió cómo un fuego antiguo despertaba en su interior, mezcla de furia y determinación. No podía abandonar a Naji herido, ni al niño cuyo latido sutil sostenía el último eslabón de esperanza. El trato estaba claro. Confrontar a Milo significaría poner en riesgo toda su supervivencia. Huir con Naji y el secreto sería apartarse de la batalla, pero preservar lo esencial. La duda clavó una espina entre su pecho. ¿Qué camino elegir? Mientras las estrellas titilaban lejanas, un ruido seco rompió la calma, pasos apresurados que se acercaban sin disimulo. Valeria se sostuvo firme, sus ojos brillando con la luz de la resolución. En la sombra, Milo y sus hombres se habían movido para asegurar su jugada. La traición no esperaría. La respiración se volvió más rápida. El corazón latía con fuerza contra las costillas como un tambor de guerra. Valeria apretó la mano de Taina, transmitiéndole sin palabras la decisión que comenzaba a tomar forma en su alma. No había marcha atrás. La noche era un campo abierto para la verdad y el fuego. El destino los había colocado ante una encrucijada brutal, donde cada elección podría ser la última. Con un movimiento rápido, Valeria se alejó de la piedra y alzó la voz al viento, clara y desafiante. No permitiré que la codicia destruya lo que protegemos. Milo, esto termina aquí. El silencio fue rota por un susurro nervioso de los que la rodeaban. Los ojos de Milo se estrecharon, revelando un destello de maldad sigilosa. Su sonrisa menguó, dejando al descubierto la crudeza de alguien que se sabe descubierto, pero decidido a llegar hasta el final. Mientras los hombres de Milo avanzaban, Valeria retrocedió hacia donde Taina esperaba, tomando la mano de Naji con cuidado pero firmeza. El guerrero apache, pese a la sangre que manchaba su ropa, sostuvo su mirada con valor, un pilar inquebrantable en la tormenta que se desataba. El bebé, silencioso y oculto, parecía sentir la electricidad en el aire, como si el mudo latido de su corazón fuera el compás de una batalla inminente. La noche misma había dejado de ser un refugio para convertirse en el escenario donde la lealtad se pondría a prueba, donde la traición se revelaría en su forma más cruel. Valeria apretó los dientes, consciente de que cualquier palabra podría ser el desencadenante final. Sus ojos buscaron la oscuridad y descubrieron que en ella la traición estaba despierta, acechando, lista para cortar lazos y quebrar almas. La decisión ardía en su pecho, con la intensidad de un fuego que no se podía apagar sin destruirlo todo. Y entonces, bajo la luna fría y las estrellas que observaban sin juicio, Valeria se preparó para elegir: enfrentar al traidor en plena noche, con el peligro acechando en cada sombra, o huir con Naí y el bebé, manteniendo la esperanza en un futuro incierto. La traición había sido descubierta. La encrucijada estaba servida. El sol todavía no se había alzado, cuando la caravana comenzó a agitarse en el silencio frío de la madrugada. Los primeros rayos tintineaban levemente entre los árboles secos, pero el ambiente era denso, tenso, marcado por el sabor amargo de la traición
que crecía como una mancha de aceite oscura. Valeria tomó aire profundamente, apretando los labios, mientras reunía a un pequeño grupo de viajeros que aún confiaban en ella. El murmullo de las conversaciones en voz baja era un latido frenético en medio del frío. La caravana se había convertido en un tablero fracturado, donde cada pieza jugaba su propia lucha interna. Valeria, con la mirada firme, alzó la voz para cortar esa maraña de sospechas. No podemos permitir que la traición nos destruya desde dentro. Quienquiera que intente partirnos en pedazos, enfrentará nuestra resistencia. Naji, a su lado, observaba con ojos oscuros y serenos, pero su tensión era palpable. Su cuerpo, aún resentido por la herida que apenas comenzaba a cicatrizar, era un testamento a la violencia que habían vivido. Sin embargo, su espíritu seguía erguido, fuerte como las montañas de donde provenía. «Debemos proteger al niño», dijo en voz baja, mirando por encima del hombro la pequeña sombra que sabían estaba oculta. «Su vida es la clave y el peligro». Los hombres y mujeres que formaban esa resistencia improvisada tenían rostros endurecidos por el miedo y el cansancio. Ninguno hablaba más que lo necesario, pero en sus actos surgía una voluntad común, esa fuerza que se alimenta del peligro compartido. Cada paso era una sentencia para aquello que intentaba romperlos. Mientras tanto, en las sombras de la caravana, la facción traidora se preparaba para el enfrentamiento. Los susurros se convirtieron en órdenes bajo la luz mortecina de una fogata apagada, y un resentimiento silencioso se transformaba en una amenaza latente. Milo, el líder traidor, observaba desde su refugio clandestino con sonrisa amarga, calculando movimientos y anticipando la caída de sus rivales. El choque entre ambos bandos no se demoró. El aire se llenó de voces agudas y golpes secos al chispear la violencia. Valeria, con fiereza nacida del amor y la desesperación, se convirtió en el centro de aquella tormenta mientras lideraba a quienes se negaban a claudicar. Sus manos no temblaban, aunque su corazón gritaba por la seguridad de Naí y el bebé. En medio del caos, una tragedia inesperada sacudió al grupo. Un grito ahogado alertó a todos. El pequeño, vulnerable y envuelto en tela, fue alcanzado por un ataque brutal que heló la sangre de los que lo protegían. Sus ojos, apenas abiertos, reflejaban un tormento silencioso que rompió más que la piel. El golpe puso en jaque a la resistencia. Valeria sintió un ardor en el pecho, como si el imperativo por salvar a aquel ser frágil, tan indefenso, hiciera estallar todas sus fuerzas contenidas. Sin embargo, el peligro no se detenía, ni mostraba más clemencia. Naí, a pesar de la agonía que rompía sus músculos y nublaba sus sentidos, luchaba por mantenerse firme. Sabía que cada segundo era un regalo que podían perder, y que la unión con Valeria era el único escudo contra un destino cruelmente tejido. La confianza que hasta ese momento les unía empezó a tambalear bajo el peso de la incertidumbre y la ansiedad. La tensión entre ellos se volvió palpable, invisible para los demás, pero tan real como el filo de un cuchillo. Valeria miraba a Naji, queriendo transmitirle que seguirían juntos, que la alianza era más fuerte que cualquier duda, aunque sus propios miedos susurrasen lo contrario. Y justo cuando la desesperanza amenazaba con arrastrarlos, apareció un gesto inesperado. Un aliado, hasta entonces oculto entre los silencios y sombras, se adelantó sin vacilar. Su mirada era de llamas contenidas, y su voz
un rugido ahogado por el peligro pero firme en la convicción. «Dejadme atrás», dijo, con la fuerza callada de quien sabe que su sacrificio puede comprarles tiempo. «Si queréis escapar con vida, no puedo permitiros ser alcanzados. Dejadme distraerlos». Valeria vio en sus ojos la determinación de un alma que había elegido su destino con plena conciencia. Naji lo reconoció, sintiendo una mezcla amarga de gratitud y pesar. No hubo palabras, solo un acuerdo tácito en ese instante sombrío. El aliado se internó entre las sombras de la noche, lanzando un grito desafiante que cortó la tensión como un latigazo. Los enemigos, atraídos por ese desafío, desviaron la atención, dejando un espacio efímero en el que Valeria y Naji pudieron juntarse, proteger al pequeño y escapar. El rumor de los pasos se alejaba, y la caravana, partida y desordenada, parecía un espectro que iba perdiendo su forma, mientras el frío viento soplaba entre los restos de esa noche marcada por el sacrificio. Valeria, aún con el corazón latiendo acelerado, miró a Naji y al bebé, sabiendo que el tiempo se les escapaba entre los dedos. Pero en ese momento oscuro, una chispa de esperanza seguía ardiendo en sus manos. La lealtad había sido probada por el fuego. La traición se había manifestado en su forma más cruel, y el peligro mortal latía con fuerza al interior de la caravana. Y entonces, en medio de la penumbra y con el sonido de pisadas que se alejaban con el eco del sacrificio, la sombra del aliado desaparecido se convirtió en el escudo que mantenía viva la fugaz esperanza de Valeria y Naji para el viaje que aún debían enfrentar. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, cuando Valeria y Naji emprendieron el largo camino hacia el refugio apache, cargando con el peso de heridas físicas y emociones desgarradas. La caravana, ahora fragmentada y silenciosa, los había dejado atrás, como un barco a la deriva que se desvanece en la neblina del alba. El aire del desierto era frío, abrasador en su contraste, y se colaba entre las rocas y matorrales secos mientras avanzaban con cautela. Ambos caminaban con paso firme, pero el cansancio les pesaba en cada músculo, especialmente en Naji, cuya respiración aún jadeaba por el dolor sangrante que se resistía a sanar. Valeria no apartaba la mirada de él, tomando cada gesto, cada resuello como una promesa silenciosa de lucha y supervivencia. A lo lejos el contorno inconfundible de las montañas aparecía como una muralla protectora, el refugio que podían alcanzar antes que la sombra mortal que los perseguía. Pero las heridas del pasado resonaban fuertes, los prejuicios dentro de la tribu, antiguas heridas abiertas de batallas, que aún ardían en la memoria de los suyos. Al acercarse al campamento apache, la tensión se hizo palpable. Los guerreros que custodiaban la entrada les observaron con ojos fríos, marcados por la desconfianza que todo extraño representaba. Valeria sintió el frío filo del recelo, tanto en sus palabras no dichas como en las miradas afiladas. Era evidente que su llegada no sería bienvenida, sin preguntas ni resistencia. La figura del líder apache se destacó pronto entre el círculo de admiradores silenciosos. Su rostro, rugoso como la tierra y marcado por el tiempo y las peleas, irradiaba autoridad. Sus ojos penetrantes parecían buscar la verdad más allá de las palabras. Cuando Naji se adelantó para explicar su llegada y el peligro que traían con ellos, hubo un murmullo entre los hombres y mujeres que rodeaban la fogata. Valeria, observando en silencio, captaba cada gesto, cada movimiento del líder.
Su postura era firme y desafiante. En aquel lugar, la palabra y la fuerza eran iguales en peso, y la historia que llevaban en sus hombros unía a dos mundos que apenas podían entenderse. «Sabemos de las enemistades viejas», dijo el líder con una voz grave, «las heridas que aún sangran entre nosotros. Pero este secreto mortal que arrastran amenaza a todos. Cael ha cruzado los límites sagrados una vez más». La mención del nombre estremeció a Valeria. Cael, el Shammah renegado, era una sombra oscura en las leyendas de la tribu, un enemigo ancestral de Naji que personificaba la destrucción y la traición. Su llegada anunciaba un frío peor que el del desierto, un peligro que se extendía en el aire con la amenaza de una tormenta inminente. «Has sido contratado para capturar al niño y eliminar a ambos», continuó el líder, dirigiendo su mirada severa a Nai. «No solo por el secreto, sino para destruir lo que representan». Nai apretó los dientes, la ira y el miedo entrelazados en una marea imposible de contener. Sabía que el enfrentamiento no sería solo una batalla física, sino un choque de espíritus y viejas heridas. La lucha contra Cael era una guerra que se libraba desde lo profundo del alma, y ahora se trasladaba a la frontera, donde Valeria y el bebé eran las piezas más valiosas. Valeria sintió un temblor recorrer su cuerpo, la incertidumbre, la angustia y la firme decisión que la historia le había impuesto. En ese refugio, donde la sangre y la tradición marcaban la ley, tendría que pelear no solo por su vida y la del niño, sino por el respeto y la aceptación que desde siempre les habían sido negados. Mientras la tribu discutía las estrategias, murmuraban con respeto y temor. Había dudas en sus corazones, pero también una chispa de esperanza. Valeria no era solo una colona que se había topado con antiguos rituales. Era una mujer capaz de sacrificarlo todo. Y Nai, un guerrero que llevaba en su mirada la promesa de protección hasta el último aliento. El crepitar del fuego se mezcló con la voz del líder, quien finalizó con un aviso que resonó en el silencio de la noche. Cael no vendrá solo. Ha reunido a seguidores, cuyo odio arde como un incendio. Nuestro pueblo debe prepararse para la tormenta que se avecina. La batalla por este bebé será la batalla por nuestro futuro. No hay refugio en la oscuridad que pueda protegerlos. Valeria y Nai compartieron una mirada, la gravedad del momento estampada en sus rostros. El sendero hacia la salvación era estrecho y peligroso, trenzado con traiciones, viejas rencillas y un enemigo que no dudaría en apagar la luz que aún brillaba en sus corazones. En medio del silencio profundo del campamento apache, la osadía del líder fue una verdad tan implacable como el sol que marcaba el día. La sombra más oscura ya caminaba en su dirección. Y justo cuando estas palabras se hundían en el aire, un mensajero llegó con un mensaje sellado. El líder abrió el pergamino y sus ojos se ensancharon con una mezcla de furia y miedo. Cael ha sido contratado para capturar al bebé y eliminar a Valeria y a su protector. El susurro se extendió como un fuego silencioso. La batalla final estaba cerca. La caravana ya no era más que un susurro herido bajo el cielo encapotado del amanecer. Un cuerpo fragmentado de sombras y silencios. Naji, Valeria y sus reducidos aliados estaban atrapados en un torbellino de estrategia y miedo, conscientes de que Cael y sus seguidores se aproximaban con la violencia inminente de una tormenta desatada. Cada amanecer en ese páramo polvoriento era pesado, cargado de miradas furtivas y palabras no dichas.
Las fogatas, apenas lo suficientemente grandes como para espantar el frío, empezaban a ser el centro de reuniones improvisadas, donde se debatían planes en susurros urgentes temerarios. Valeria, ahora más que una simple colona, había asumido el aire de un liderazgo callado pero imperturbable. Los músculos tensos, la mirada firme y una determinación hecha de miedo y coraje la singularizaban. Mientras trazaban mapas en la tierra, proponían emboscadas y estudiaban cada sendero, entendían que no tenían margen para dudas ni errores. Naji, aunque debilitado, permanecía un guardián incansable. Sus ojos, profundos como la tierra que le vio nacer, escudriñaban constantemente la línea de árboles, la frontera entre la vida y la sombra, donde se sabía que acechaban figuras de rocío y veneno. La herida en su costado le recordaba que la batalla no solo se libraba en el exterior, sino también en su cuerpo, en ese temple frágil que se negaba a ceder. Aún así, sus manos endurecidas por años de luchas eran la promesa silenciosa de que no se rendiría. Cada suspiro, cada movimiento contenía la fuerza ancestral de quienes han sobrevivido al límite. Los aliados de Valeria también conocían el peso del destino, una mezcla de viajeros cansados y guerreros dispuestos a luchar, algunos con sombras en sus almas, otros con cicatrices que no se mostraban. Eran los únicos puentes entre la esperanza y el abismo que parecía abrirse bajo sus pies. Entre ellos se destacaba Taina, cuya mirada acerada ya no reflejaba solo desconfianza, sino un fuego compartido, una alianza sólida aunque nacida de la necesidad. Su presencia era un recordatorio constante de que la lealtad se teje también en la adversidad. Hubo momentos en que el ruido de la naturaleza parecía arder en silencio, una pausa tensa antes de un grito ahogado o una daga deslizada. La caravana partida se convirtió en un cuartel improvisado, y cada movimiento debía ser calculado. Había que conservar fuerzas, pero avanzar, colocar trampas y preparar emboscadas que permitieran aunque fuera desgastar a Kael y sus seguidores, esos espectros cuyas sombras amenazaban con devorar toda luz. Valeria desplegaba una valentía que no era solo para proteger su vida, sino la de un niño pequeño, un bebé escondido cuyo destino pendía de los frágiles hilos que todos ellos apenas podían comprender. El peso de esa responsabilidad se sentía en cada palabra que callaba y en cada mirada que sostenía. Desafiaba enemigos, pero también a miedos invisibles, aquellos que brotan cuando el alma está al borde del abismo. Mientras tanto, Kael se acercaba con paso firme, como la sombra oscura que resuma maldad y antiguos rencores. Entre sus seguidores había fanáticos que cargaban con la ira de viejas guerras, dispuestos a llevar al sacrificio aquello que la tribu menos podía permitirse perder. El enfrentamiento que se avecinaba no sería solo física o territorial, sino una batalla por las almas y los secretos enterrados en la memoria de generaciones enteras. Era inevitable que las fuerzas se desgastaran en una danza cruel de emboscadas y contraataques. Valeria veía cómo el agotamiento mermaba los cuerpos que la rodeaban, pero también cómo tejían con cada gesto de solidaridad un lazo irrompible. Cada derrota momentánea era una enseñanza para saltar más fuerte. Cada instante de tranquilidad, una pausa para articular el próximo movimiento. La tensión convertía cada amanecer en un acto de resistencia, un precario equilibrio entre la luz y la sombra. En esos instantes,
Valeria descubrió en sus propias manos una fuerza que desconocía tener, una capacidad no solo para liderar, sino para sanar sus temorosas heridas con la convicción pulida del amor indomable. Sus pensamientos recorrían en silencio la historia que había cruzado el viento con Nai, un guerrero que detrás de su silencio escondía un corazón capaz de romper tempestades. Cuando la caravana detenía su marcha bajo el manto gris de la mañana, Valeria sentía cómo el tiempo se comprimía, cómo cada respiración podía ser la última, y sin embargo, cómo esa presión daba forma a una voluntad acerada. Sus ojos se posaban a menudo en la oscuridad del bosque, conscientes de que en esas sombras merodeaba Kael, el chamán renegado cuya enemistad con Nai era un eco antiguo de traiciones y rencores imposibles de borrar. Entonces, sin aviso, la batalla comenzó. El amanecer no fue un saludo pacífico, sino un rugido que partió el aire como un sable cortante. Entre el choque de cuerpos y el estrépito de armas, Nai y Kael se encontraron frente a frente. Sus miradas eran un duelo ancestral, un choque de voluntades y espíritus, cuya intensidad podía hacer temblar la tierra misma. La atmósfera se cargó de un silencio brutal, como si el mundo contuviera la respiración. Cada gesto, cada movimiento, estaba impregnado de la gravedad de un destino que definiría vidas, legados y quizás la posibilidad misma de futuro para Valeria, el bebé y todos los que habían apostado sus esperanzas a esa lucha. Nai sostuvo el peso de su enemigo con la fuerza de quien conoce que en ese suelo no solo se pelea con la fuerza del brazo, sino con el poder de la tradición y la determinación. Así, bajo un amanecer cargado de presagios, quedó sellado el enfrentamiento que decidiría el rumbo de todos. Nai y Kael quedaron cara a cara, listos para un enfrentamiento que definirá el destino de todos. La lluvia comenzaba a caer suave, borronando el horizonte bajo un cielo gris que presagiaba la tormenta final. Nai y Kael se mantenían firmes, envueltos en un silencio terrible que pesaba más que el agua caída. Los dos guerreros, antiguos enemigos y guardianes de tradiciones enfrentadas, medían sus fuerzas en una danza que era mucho más que lucha física. Era un choque de espíritus, de pasados encadenados y futuros inciertos. Nai apretó fuertemente el puño, sintiendo el dolor punzante en su costado, pero también la fuerza ancestral que corría por sus venas. Kael, con su sombra oscura al acecho, parecía absorber la energía de la tierra misma, un espectro ancestral, dispuesto a arrasar con todo lo que representaba el protector apache. Sin embargo, Nai sostuvo su mirada sin titubeos, la calma antes de la tormenta vibrando en sus ojos. Mientras tanto, no lejos de allí, Valeria abrazaba al bebé contra su pecho, sintiendo cada pequeño latido como un llamado urgente a la esperanza. Su corazón latía con el ritmo acelerado del peligro, pero también con la convicción viva de quien ha pagado el precio de la pérdida y ahora defiende el renacer. Su voz era un susurro firme que se elevaba sobre el frío viento. Protegeré a este niño con mi vida. Este secreto no será la tumba de nuestra historia. Taina, a su lado, alertaba con la mirada y movía sigilosamente las piezas en aquel tablero de sombras. En sus gestos había un pacto silencioso que ahora sellaba la alianza definitiva. Era la fiera protectora inesperada, dispuesta a desafiar a los que osaban sembrar la destrucción. De repente, el estallido de la batalla sorprendió el aire. Las primeras ráfagas de enfrentamientos resonaban como un trueno contenido. Kael atacó con ferocidad, su bastón de chamá golpeando el suelo
y convocando un aura oscura que parecía querer consumir la luz. Nai esquivaba con agilidad, bloqueando golpes, desviando venenos y lanzando embestidas que combinaban fuerza y astucia. Su lucha era feroz, pero respetuosa, consciente de que aquel enfrentamiento sellaría no solo su destino, sino el de todos aquellos que dependían de ese pequeño latido oculto en sus brazos. En medio del fragor, Valeria trazaba movimientos discretos, liderando a los aliados fieles para contener a la facción enemiga. Cada disparo, cada grito, daba forma a una resistencia que brotaba del corazón de aquellos que ya no podían regresar. Los guerreros apaches, aún divididos por viejas heridas, se unían bajo la bandera renovada que Valeria y Nai representaban. Era más que una batalla, era una reconciliación disfrazada de lucha, un despertar colectivo que barría la sombra del odio. Durante un instante crucial, Kael conjuró llamas oscuras que envolvieron el suelo y amenazaron con aislar a Valeria y al bebé. El peligro era inminente, la desesperación subía en olas. Pero Nai, con un rugido que parecía surgir de las antiguas leyendas, lanzó un grito de guerra que rompió las cadenas del miedo. Se lanzó al frente con una destreza única, distraía a Kael y rompía la negra corriente. Su fuerza y coraje inspiraban a todos a seguir luchando, recordándoles que incluso en la oscuridad más densa, la luz puede arder. En ese forcejeo extremo, Valeria avanzó con rapidez, protegiendo al niño bajo su capa, sintiendo el peso del futuro en cada paso. La caravana y sus secretos parecían desvanecerse alrededor de ellos, porque ya solo importaba ese instante sagrado, la vida, el amor, el compromiso de resistencia. Kael retrocedió, sus ojos llenos de rabia y derrota contenida. La pasión y la tradición que cargaba no fueron suficientes para quebrar la unión que Valeria y Nai habían forjado paso a paso, golpe a golpe, sacrificio a sacrificio. El chamán renegado vio cómo sus seguidores caían, dispersándose como sombras que se deshacen al amanecer. Cuando el último eco de la batalla se disipó, el silencio emergió, pesado y limpio. La cicatriz de la guerra marcaba el terreno, pero había algo nuevo, una promesa hecha en el sacrificio y la victoria de quienes se atrevieron a soñar con un futuro mejor. El anciano líder de la tribu se acercó, su rostro arrugado iluminado por la tenue luz del amanecer. Miró a Valeria con una mezcla de respeto y reconocimiento profundo. Has demostrado valor y honor. El secreto que guardas es ahora parte de nuestra sangre. Y tu hijo, un puente entre mundos, susurró con gravedad. Valeria sintió cómo un peso se aligeraba en su pecho, la aceptación que tanto anhelaba, al fin tomando forma tangible. Nai, aún débil, se apoyó en su fuerza y en la de aquellos que permanecían firmes a su lado. Juntos, habían sembrado una semilla de esperanza que superarían los prejuicios del pasado. El pequeño, envuelto en la suavidad de sus mantas, parecía dormir con la luz de una nueva aurora calentando su piel. En él residía no solo un secreto mortal superado, sino un legado de vida y unión. La aldea emergió como un refugio que abrazaba al bebé y a su protectora, sellando un pacto sagrado que prometía paz duradera. El viento sopló con suavidad, arrastrando ecos de antiguas leyendas y palabras no dichas. La frontera, que antes era campo de sombras y secretos oscuros, se transformaba en testigo silente de una alianza que desarmaba el odio con la fuerza invencible del entendimiento. Valeria y Nai, entrelazando sus manos,
Miraron juntos hacia el horizonte abierto, donde la promesa de un mañana compartido brillaba más fuerte que nunca. El peligro mortal fue vencido, y con él, la historia de lucha y resistencia llegaba a su fin, dando paso a un capítulo nuevo, tejido con hilos de esperanza y familia. Bajo aquel cielo todavía teñido por las huellas de la tormenta, sabían que el futuro no estaría libre de desafíos, pero también que ya no caminarían solos, porque en la frontera entre mundos, lo que muere en la sombra nace, a la vez, en la luz.